Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa especial desde el hall de nuestra Academia Militar de nuestro Ejército, ¿no? Para seguir debatiendo, seguir, ¿no?, trayendo temas que ocupen a la nación en la construcción de este modelo social. Quiero, sin más preámbulo, presentar a un gran maestro, amigo, politólogo, historiador, pero sobre todo profesor universitario de muchos años, de vieja data, de vieja lucha, a nuestro querido diputado Juan Romero. Gracias, nosotros aquí, entre amigos, nos vemos cada 8 años. Pero hoy nos correspondió estar aquí, pues, en este hermoso lugar, en el hall de nuestra academia, para, bueno, debatir un tema interesante, ¿no? Dice un viejo filósofo, sociedad distraída, sociedad dominada, ¿no? Hay que debatir los temas que ocupen a la nación, y este es un tema vital para entender el contexto en el cual Venezuela se encuentra hoy. Quiero comenzar, querido profesor, diputado, amigo, ¿no?, por el tema militar, aprovechando que estamos aquí en esta coyuntura, en este gran hall de nuestra Academia Militar, justamente junto a esta llamarada sagrada, pues, fuego sagrado, ¿ah? Sí. Para que comencemos hablando precisamente de lo que significa la estrategia militar, el arte de la guerra, y otros teóricos, Clausewitz, el mismo Robert Greene y las 33 estrategias de la guerra. Bienvenido, mi querido profesor. Gracias, muy amable. Creo que es propicio, ¿no? Porque, mira, los venezolanos desde el siglo XV hemos estado en el epicentro de la confrontación histórica. En el siglo XV, cuando los españoles llegan en 1498, este territorio resiste desde 1498 hasta 1595. El imperio azteca cae en menos de 10 años, el imperio inca cae en menos de 5. Nosotros resistimos casi 100. Luego es acá donde los Cumbes, la resistencia, la revuelta del Negro Miguel a finales del siglo XVI, las revueltas de pardos y mestizos en el siglo XVII y XVIII, hasta que llega la guerra de independencia y nuestra guerra de independencia se transforma en la primera revolución continental exitosa, porque hay que señalar que la revolución de Haití ocurre en 1804, pero es una revolución que ocurre en las Antillas, no en el continente. Y el siglo XX nosotros entramos también en las disputas con el tema del petróleo. Y inauguramos el siglo XXI nada más y nada menos que con las posturas geoestratégicas de Chávez, que rescata el pensamiento de Bolívar. Y ese recorrido de resistencia, de heroísmo, de capacidad. Mira, Bolívar venció al ejército mejor preparado del mundo, que había derrotado a Napoleón. El más poderoso para la época. Poderoso. Y vuelvo y te repito, nuestros indígenas, nuestros caribes, resistieron casi 100 años cuando el imperio azteca y el imperio incaico no resistieron ni 2 décadas. No pasó lo mismo que en esas tierras donde el líder era neutralizado, claro, para así, y caía la revolución. Aquí no pasó lo mismo. Y eso, Cedeño, querido amigo, es importante porque lo que intentaron nosotros el 3 de enero tiene que ver con eso. No hay que olvidar que contra nosotros se desarrolla en términos militares lo que llamamos una operación multidominio. Es decir, comienza desde el primer gobierno de Trump en el año 2017 con un intento de asfixia. Mira, incluso recordemos, Nicolás se inaugura inmediatamente después de la muerte del comandante Chávez en una situación sumamente difícil. Del 2013 hasta 2025, este país, Cedeño, ha perdido, por consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, 850.000 millones de dólares. Esos ingresos per cápita por cada venezolano, desde tu hijo que viene en camino, ¿no?, hasta los míos pequeños. Todo tipo de guerras se han aplicado contra Venezuela. $19.000 de ingresos per cápita anual que dejamos. Y hay que ver lo que eso representa, ¿no? Claro, pero además para mantener escuelas, instituciones. Es una operación no cinética, pero es una operación de asfixia, de ahorcamiento, para generar unas condiciones que buscara producir una implosión social. Sí, un quiebre. Es una táctica que responde a una visión estratégica de ahorcamiento, ¿no? Porque nosotros somos lo que yo llamo, Cedeño, un atrevimiento ontológico. La ontología tiene que ver con el ser, con lo que tú eres, ¿no? Yo soy diputado, pero yo no soy diputado, yo lo que soy es profesor. Mi verdadero ser es profesor. El español tiene una diferencia entre ser y estar extraordinaria. Yo estoy hoy como representante a la Asamblea Nacional
pero soy profesor. Pero es que además de eso, Chávez nos enseñó el tema de la unidad, de la unión cívico-militar. Hoy en día, fusión popular, militar, policial. Claro, y ese es el escudo, porque cuando tú ves la naturaleza de la operación compleja, es entonces una primera operación no cinética que asfixia, luego ves una sobresaturación. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué los sistemas de radar chinos y rusos no detectaron? ¿Por qué no se lanzaron los Su-300? ¿Por qué no despegaron los Sukhoi? Es que al haber una sobresaturación, ¿y qué es la sobresaturación? Lo explico muy sencillamente. Imagínense que usted está jugando dominó, que tú y yo estamos jugando dominó. Y jugando dominó nos ponemos a tomarnos un licor, una caja, y luego la segunda caja, y luego la tercera caja. Llega un momento que estás y saturado. luego la cuarta caja tú estás saturado. Te mareas, te emborrachas o te desmayas. Ya las jugadas y las estrategias no cambian. es igual. Bueno, no ves bien el la tablero. sobresaturación de nuestro espacio aéreo fue producto de ondas microondas de alto impacto. Y esas ondas anularon el sistema de radar. Eso permitió la introducción. Entonces, esto es importante porque, ¿qué estoy diciendo? Que la matriz, porque además recordemos que las operaciones multimodales a las cuales estamos ocurriendo, que son complejas, aire, tierra, psicológicas, cinéticas, económicas, diplomáticas, militares, uno de los elementos también es lo cognitivo. Y entonces hay, después de la operación del 3 de enero, una operación cognitiva destinada a quebrar esa fortaleza que tú dices, la unidad popular, civil que y se militar. intentó por muchos años. Claro, siempre lo intentaron. Y además, fíjate, es que además tenían razón para intentarlo, porque tuvieron éxito en Irak, quebraron la unidad del ejército iraquí y permitieron la salida con una operación militar de esta envergadura, porque la operación de Tormenta del Desierto fue un bombardeo inclemente como el que vimos aquí el 3 de enero. Lo hicieron en Libia con Muammar Gaddafi, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron recientemente en Siria de Bashar al-Assad. En esos 4 países funcionó. ¿Por qué no funciona en Venezuela? Es la pregunta. Porque la unidad cívico-militar policial es tan fuerte y es una unidad que viene desde Bolívar, que es nuestra carga histórica y nos la enseñó este señor que vemos aquí. Ahora, profesor, cuando usted dice no funcionó, no fueron alcanzados los objetivos, hay una diferencia allí que quizás el pueblo no entiende. Es la gran diferencia entre táctica y estrategia. Claro. Cuando usted dice no funcionó, ¿a qué se refiere? Mira, tácticamente la operación fue exitosa. Nos secuestraron al rey en términos de ajedrez, pero, y esto es lo importante, este juego que nosotros llevamos adelante, Cedeño, es tan complejo, tiene tanta carga histórica, tiene tanto orgullo, tanta resistencia, que aunque nos secuestran el rey, el juego no ha acabado. La táctica es penetrar. Penetraron, sobresaturaron el espacio, fundieron los chips de nuestros radares están ahí, pero con los chips fundidos, y esto implica una reconfiguración de todo nuestro sistema, porque hay que entender que en esta guerra de quinta generación que experimentamos nosotros los venezolanos, la guerra no es en el territorio, la guerra es en el espacio electromagnético, en el ultraespacio. Y por lo tanto, la táctica que le funcionó no produjo la estrategia que querían. ¿Cuál era la estrategia? Que nosotros cayéramos en la trampa de un enfrentamiento a iguales. No hay un enfrentamiento, hay una superación de 10-1 en relación, 150 aeronaves, una superación 10-1, 21 barcos, 1.800 misiles, 15.000 hombres en las fronteras marítimas nuestras, en una operación de intersección, de guerra psicológica, de presión. Y nosotros resistimos eso desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, principio de enero. Y aquí estamos resistiendo, Cedeño. Y aquí estamos resistiendo. Yo quiero que al regreso de esta pausa, ¿no?, más allá de que no lograron el objetivo, que era quizás controlar el poder, desarticular las instituciones, crear la división, crear un caos en Venezuela, repito, para tomar el poder no lograron. ¿Qué pasa y por qué los Estados Unidos cambian el discurso luego del 3 de enero? Vamos a una pausa y ya regresamos con más de este programa especial, hoy con nuestro querido diputado, profesor, político, historiador y maestro Juan Romero. No se apaute que ya volvemos.
este programa especial que de alguna manera, bueno, nuestro querido profesor decía Bolívar, la tarea más noble que puede ocupar al hombre es ilustrar a sus semejantes. Y la guerra sigue siendo cognitiva. Así es. Sin embargo, usted me hablaba de todo el tema tecnológico, ¿no? De aquella supremacía, repito, tecnológica que utilizó el imperio. Sin embargo, no logró quebrar la voluntad, ¿no? Alcanzar los objetivos, simplemente en lo táctico, una operación, por decirlo, que logró el objetivo de secuestrar al presidente, pero en lo estratégico no fue así. Y ahora tiene que cambiar el discurso. ¿Qué me puede decir en relación a eso? Yo cerraba el espacio anterior hablando de la guerra de quinta generación. La guerra de quinta generación se da en el marco de lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Eso es inteligencia artificial. Lo que los norteamericanos aplicaron contra nosotros no lo habían aplicado en ninguna otra operación anterior. Primero es la articulación. Yo decía que habían comenzado con una operación no cinética que fue muy fuerte desde el primer gobierno de Trump en el año 2017 y que ha producido, repito, la cifra más de 850.000 millones de dólares en pérdida. Luego, la segunda fase de esta dinámica fue la acumulación de fuerzas especiales, ¿no?, en el margen de nuestro mar territorial y de esos 710.000 kilómetros de zona económica exclusiva y plataforma continental, utilizando a Puerto Rico, utilizando a Jamaica, utilizando sin lugar a dudas República Dominicana y otros países alrededor de nosotros, y lanzaron una operación que incluyó 150 aeronaves divididas en 6 capas, ¿no? Unas interceptando las comunicaciones, otras supervisando, otras acompañando, otras desplazando y saturando el espacio. Con ondas, repito, con microondas de alta densidad que hicieron que nuestros radares, en vez de identificar 5 o 6 señales, aparecieran y desaparecieran señales. Eso inhibió de una vez el sistema de radar e inhibió la primera capa de defensa, que son los sistemas SU-300, que tienen un alcance de hasta 350 kilómetros. Y esto es importante porque como estamos en medio de una guerra cognitiva y la guerra de quinta generación mezcla lo tecnológico, la tecnología, el uso de la inteligencia, de chips elaborados con materiales de tierras raras que generan cálculos a hipervelocidad. Fíjate, los F-35 que ellos utilizan tienen componentes de última tecnología, y debemos recordar y decir que además estos sistemas de radares nuestros, Chávez los adquirió entre 2006 y 2008. En casi 20 años hay un cambio tecnológico. ¿Podríamos hablar de guerra, de una tecnoguerra de alta precisión? Una tecnoguerra de alta precisión. Ellos probaron con nosotros armas que no habían utilizado. Entonces, lo que es una realidad, que es ese bombardeo de sobresaturación que anuló nuestros sistemas de radares, que hizo absolutamente imposible la reacción, era llevar al suicidio a nuestros pilotos. Y llevar al suicidio a nuestros pilotos que despegaran sin radar los Sukhoi y que en menos de 200 pies pudieran haber sido alcanzados por un misil de mediano o corto alcance disparado desde las aeronaves que estaban en las afueras de nuestro mar territorial, hubiese significado sacrificar a nuestra Fuerza Aérea, que es un elemento de disuasión, es decir, es un elemento de contención, hubiese generado un combate. Y fíjate que yo hablo de que la no respuesta ante lo que yo llamo la posibilidad de un suicidio heroico, que es lo que dicen, ¿por qué nuestras Fuerzas Armadas no salieron? Porque se trata de no llevar un planteamiento, y esto es Nicolás, es sin duda todo el alto mando nuestro y el alto mando político. Ir a la pelea donde ellos quieren no es igual. Eso es como que yo que soy judoka, cinta negra, quisiera enfrentarme a un cuarto o quinto dan en judo, me va a volver nada. Yo no puedo pelear en el mismo terreno de él. No pelear en el terreno de él no es un acto de cobardía, es un acto de paciencia estratégica. Porque cuando comparas, y eso fue lo que hizo, repito, Nicolás Maduro, Delcy, Diosdado, todo nuestro alto mando político. Que además no fue algo improvisado. No fue improvisado, era un escenario que estaba establecido. Por supuesto, no sabíamos la contundencia, porque lo que probaron con nosotros no es que sale un anuncio, hoy vamos a probar un arma electromagnética de última generación que anula todos los chips de los sistemas de radares. No, lo probaron con nosotros. No lo probaron en la guerra Rusia-Ucrania, no lo probaron en la guerra, en el enfrentamiento entre Israel e Irán, no lo han probado en otra realidad, lo probaron con nosotros. ¿Y por qué lo prueban? Bueno, porque es que nosotros, por esa carga de este hombre,
que además rescata ese fuego sagrado de Bolívar y que crea un escudo y que nuestras fuerzas militares, nuestro pueblo ha resistido la presión psicológica y nosotros nos hemos mantenido. Como nos hemos mantenido, realizan una operación de tal magnitud, 150 aeronaves, un bombardeo extraordinario, pero lo que no pueden, Cedeño, y nunca podrán, es con el valor de nuestro pueblo, Pero del es que además soldado no pueblo. alcanzaron los objetivos. No, entonces, ¿cuál era el objetivo? Necesitaban ellos un causa bélico. Claro, ellos necesitaban una causa bélica, o sea, que nosotros despegáramos los Sukhoi, despegando los Sukhoi, muy seguramente nos iban a derrumbar a varios, pero algunos de nuestros pilotos valerosos, esos pilotos que el mismo general en jefe reconoce que estaban listos para salir al combate y que Nicolás los frena y que el alto mando les dice, espérase, paciencia estratégica, para no causar una causa bélica. No causar una causa bélica permite que... ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? No, bueno, no caer el en esa combate, trampa, primero no caer en la trampa. el combate significaba que sobre este cielo de Caracas, esos cerros que vemos, podía haber caído un helicóptero o un avión. Yo hago un cálculo muy sencillo, solo con 3 comunidades de las que hay en Caracas. Katia, Petare. Muy numerosas además. Petare y aquí el Valle. Mi cálculo es que un combate, si se da la orden de combate, de lo que yo llamo el suicidio heroico, sí, vamos a salir, vamos a combatir, nos borran la fuerza aérea, perdemos nuestra capacidad de disuasión y el control del aire, tú lo sabes, tú eres militar, es importante para una operación después en tierra, ¿no? Y entonces eso hubiese generado, por lo menos, escúchese bien, entre 15.000 a 40.000 muertos civiles. Y entonces era el caos. Entonces no es solo la causa bélica, sino la excusa perfecta para Estados Unidos. Hay una crisis humanitaria en Venezuela, tenemos que intervenir, es penetración territorial. No estuviéramos, fíjate que entonces la táctica les funciona, pero la estrategia no. Nosotros no caímos en la trampa, en la concha de mango, decimos en criollo, del suicidio heroico. Mantenemos nuestra fuerza aérea, mantenemos la estructura de mando. Delcy Rodríguez asume las responsabilidades del presidente Nicolás Maduro, que y no fue era el secuestrado. cálculo de ellos. Tercero, ellos quedan en evidencia que han violentado el derecho internacional público, los convenios de Viena, el derecho internacional humanitario de guerra y han transformado a un presidente que tiene inmunidad en un ejemplo de la lucha un prisionero contra, de guerra, como en se un definió. prisionero de guerra. Además. Cuarto, mira, estamos en la Academia Militar. La alcaldesa de Caracas sigue siendo la almiranta. El presidente de la Asamblea sigue siendo Jorge Rodríguez. Yo soy diputado. Los gobernadores son gobernadores, los alcaldes son gobernadores. Hay absoluta paz en el país. Y eso, por lo tanto, es lo que obliga al cambio de la discursividad de Trump. No es que Trump ahora sea comprensible. Se ve obligado a cambiar el discurso. Claro, porque sabe, a ver, no logré sacarlos del gobierno. La oposición no tiene capacidad de mantener el orden. El único que puede mantener el orden es los revolucionarios que militamos en la Revolución Bolivariana. Eso es Delcy Rodríguez, eso es Jorge, eso es Diosdado Cabello. Esa es la estructura civil, militar, policial, la que asegura, como decía Bolívar en la Carta a Irving, pueblos libres vencen imperios poderosos. Ahora, mi querido profesor, existen momentos históricos fundamentados de este tipo de estrategia. Sí, sin duda. Pero, vuelvo y donde la paciencia estratégica tú tienes que contenerla. Claro. Nos están haciendo señas que tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y al regreso, ¿no? Dejo esta pregunta al aire. ¿Existen causas de momentos en que distintos escenarios de guerra, incluso en el caso venezolano, han tenido que hacer una retirada estratégica? No me la responda ahorita, me la responda después que regresemos de esta pequeña pausa. Continuamos con nuestro diputado Juan Romero desde el hall de nuestra Academia Militar del Ejército Venezolano. No se aparten. Estamos de regreso a este programa especial, hoy desde el hall de nuestra Academia Militar del Ejército, aquí en la llamarada sagrada de nuestro comandante Chávez.
y nos encontramos, bueno, con nuestro querido diputado, político, historiador y maestro. Quedamos con una pregunta en el aire, mi querido profesor, ¿no? Hablábamos de retiradas estratégicas o no respuestas emocionales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué me puede decir? Mira, Sun Tzu, comienzo con Sun Tzu. Sun Tzu en el arte de la guerra dice, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, tienes todas las posibilidades de ganar. Si te conoces a ti y desconoces a tu enemigo, tienes iguales posibilidades de ganar o de perder. Pero si te desconoces a ti y desconoces a tu enemigo, evita la confrontación. No es la primera vez que en una confrontación, estamos ante una agresión militar, un escenario de guerra, sin lugar a dudas, se produce lo que denominamos un repliegue táctico. Lo que hizo Miranda en la capitulación con Monteverde en 1812 fue ante la superioridad, producto de que enfrente de nosotros estaba La Habana, Cuba, estaba Puerto Rico. El bloqueo en ese momento generó que no llegaran insumos, que no llegaran balas, que no llegaran armas, y por lo tanto había una superioridad militar que se expresó primero en Coro, después en Maracaibo, y después generando la pérdida de Puerto Cabello, por cierto que el comandante era Simón Bolívar en ese momento, obliga a una capitulación. La capitulación Miranda la piensa como un repliegue táctico para recomponer las fuerzas. Es un ejemplo nuestro. Él mismo lo señala. Claro, pero además Bolívar también lo hace. Bolívar, después de la campaña Mirable, hace la migración oriente. Hace un repliegue táctico, se refortalece, escribe la Carta de Jamaica y viene con la expedición de los Cayos. ¿Ok? No es algo nuevo. Pero además no es el único caso. Te voy a poner dos casos históricos más que hablan de cómo se actúa ante la superioridad que implica de alguna manera una preeminencia de una fuerza terrestre, naval, aérea en nuestro caso, y cómo debemos actuar ante esa superioridad. Lenin, 1918. Acaba de producirse en 1917 la derrota del zar Nicolás II en Rusia. Y Lenin no tiene ejército, el ejército rojo, ese ejército que vemos hoy en Putin, no existía. Y Alemania, Inglaterra, Francia invaden las fronteras de Rusia. Superioridad militar, preeminencia en el campo terrestre, no existía como tal, estaba comenzando apenas la aviación militar. Y Lenin produce un repliegue, firma unos convenios y en esos convenios cede Lituania, Estonia y Estonia. Los cede, territorio. Los pierde, ¿ok? En un tratado, ¿no? Que se hace. Y eso permite contener a Inglaterra, a Francia y a Alemania. Y dedica con Trotsky a crear el Ejército Rojo que después produce el que además fue criticado al comienzo del tratado, lo tildan de cobarde a Lenin. Exactamente, mira esto. ¿Qué hubiese pasado si Lenin, al contrario de esta interpretación de Sun Tzu que hizo él y que estamos haciendo nosotros y que yo llamo, insisto, paciencia estratégica, ante la superioridad en términos de saturación del espacio aéreo que nos hicieron, ¿no? Y ante, indudablemente, la cantidad, fueron 150 aeronaves las que articularon sobre nosotros. Eso es una diferencia 10-1 de nuestra Fuerza Aérea. Entonces, era que un suicidio heroico. Imagínense que Lenin no hubiese hecho eso, no hubiese existido la Revolución Soviética. Y él lo explica después. Claro, ¿no? Segundo ejemplo, Ho Chi Minh y Nguyen Yak triunfan en Dien Bien Phu y derrotan a los franceses. Sin embargo, los Estados Unidos intervienen, Inglaterra interviene, Alemania interviene, y Ho Chi Minh se ve obligado en 1954, en el paralelo 17, a dividir Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Tarda 20 años en reorganizar el ejército. Ante la superioridad militar, en su momento crea un ejército y compensa en el campo la superioridad. No hace un suicidio heroico, como no lo hizo Lenin, como no lo hizo Miranda, como no lo hizo Bolívar, como no lo hizo Chávez en abril del 2002. Pudo haber resistido con los cadetes en Palacio de Miraflores y lo habían amenazado con bombardearlo como hizo Pinochet con Allende en Chile. Y prefirió que se lo llevara. Lo mismo hizo Nicolás. El alto mando político, el alto mando militar optó entre el suicidio heroico o la paciencia estratégica
Y fíjate lo que ha pasado. El suicidio heroico evitó la causa bellis, evitó la ruptura del gobierno institucional, evitó el caos y sobre todo, repito, evitó que en este momento Caracas por lo menos tuviera 80 o 100 mil víctimas. Sí, estamos hablando, nada de esto es improvisado. Además. Cobardía es el que teniendo la concepción militar decide sacrificar vidas humanas porque sí. Repito, nuestro alto mando político, nuestro alto mando militar, en una visión estratégica a largo plazo, decidió evitar un enfrentamiento inútil. No voy a irme a enfrentar en el escenario que ellos quieren, que era una guerra convencional. En una guerra convencional, la supremacía que tenían en cuanto a poder de fuego, en cuanto a capacidad aérea, en cuanto a capacidad de poder de fuego, nos hubiese arrasado y aquí no estuviéramos en este momento, ¿no? Y esto es importante, Cedeño, decirlo, porque como la guerra de cuartas, la guerra de quinta generación, tiene que ver con guerra cognitiva, se trata de decir que los venezolanos y nuestra Fuerza Armada y nuestro alto mando político, nuestro alto mando militar eran cobardes. No, lo que decidieron fue no generar un suicidio heroico que hubiese sido absolutamente infructuoso, porque el suicidio heroico hubiese permitido la causa bélica, el bombardeo indiscriminado de Caracas, trampa, ¿no? Además, el cambio de régimen. En cambio, tomar la decisión de la paciencia estratégica nos permite decir, uno, Delcy Rodríguez sigue siendo presidenta, mantiene el orden institucional. Dos, Venezuela es una sociedad en paz y en orden institucional. Tres, tenemos un gobierno absolutamente unido en términos de la unidad civil, militar, policial, que mantiene el orden. Y cuarto, lo más importante, lo que más le duele, ellos saben que somos los únicos capaces de mantener el orden y ellos necesitan petróleo y nos van a comprar el petróleo al precio que queremos. Ya no tenemos, porque va a haber un relajamiento de las medidas coercitivas unilaterales, no vamos a tener que evadir. Cedeño, te doy este dato. Por las medidas coercitivas unilaterales, nosotros le vendemos... Más de 1.200 medidas coercitivas, hay que decirlo. Correcto. Hay que verlo. Nosotros le vendemos a Chevron, que es la única que tiene una licencia OFAC de Estados Unidos, 850.000 barriles. Pero la presidenta Delcy Rodríguez indicaba el 15 de enero, cuando compareció ante la Asamblea Nacional, ante nosotros, que estamos vendiendo 1.200.000 barriles. Eso significa que fuera de la licencia que tiene Chevron por la OFAC, estamos vendiendo 350. Te doy este dato. Como esos 350 había que tratar de evitar el sobrecumplimiento de las medidas coercitivas, estábamos perdiendo por cada barril de petróleo, porque implicaba que el que traía el barco para cargarlo de petróleo no tenía que informar a dónde iba, porque si informaba podía pasar lo que nos pasó en diciembre. Con el secuestro de un barco. Entonces eso significaba que el que corría el riesgo de pagar el barco y traerlo, nosotros negociábamos a través de la ley antibloqueo y le bajábamos el precio del barril de petróleo en 15, 10 dólares por barril. O sea que miren lo que significa haber tenido esa paciencia estratégica. Entonces la paciencia estratégica permite, uno, que Delcy asuma, según el artículo 234, el carácter de presidenta encargada. Dos, nos permite mantener el orden institucional, el alto mando político y militar, junto con el alto mando policial en unidad, junto con la madre trabajadora, con el campesino, con la jefa de CLA, con el líder de calle, con el jefe de comunidad, con el jefe de VC, con la enfermera, con el médico, con el profesor, con el ingeniero, con el agricultor, manteniendo la estabilidad. Chávez nos lo decía, unidad, lucha, batalla y victoria. Mira, dice Robert Greene, ¿no? Avanza mientras negocias. Avanza mientras negocias. Nosotros vamos a otra pausa, pero al regreso quiero que definamos allí dos conceptos para quizás terminar de cuajar la explicación con el tema de la supremacía, ¿no? Se habla de dos términos precisos, supremacía aérea y superioridad aérea. Pero no me los explique ahorita, me lo explica al regreso de esta pausa, ¿le parece? Muy bien. Continuamos aquí en el hall de la academia con nuestro querido diputado, profesor, maestro, politólogo, Juan Romero. No se aparten, que ya regresamos.
regreso a este programa especial, hoy desde el hall de nuestra Academia Militar del Ejército, aquí en la llamarada sagrada de nuestro comandante Chávez. Y nos encontramos, bueno, con nuestro querido diputado, político, historiador y maestro. Quedamos con una pregunta en el aire, mi querido profesor, ¿no? Hablábamos de retiradas estratégicas o no respuestas emocionales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué me puede decir? Mira, Sun Tzu, comienzo con Sun Tzu. Sun Tzu en El arte de la guerra dice, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, tienes todas las posibilidades de ganar. Si te conoces a ti y desconoces a tu enemigo, tienes iguales posibilidades de ganar o de perder. Pero si te desconoces a ti y desconoces a tu enemigo, evita la confrontación. No es la primera vez que en una confrontación, estamos ante una agresión militar, un escenario de guerra, sin lugar a dudas, se produce lo que denominamos un repliegue táctico. Lo que hizo Miranda en la capitulación con Monteverde en 1812 fue ante la superioridad, producto de que enfrente de nosotros estaba La Habana, Cuba, estaba Puerto Rico. El bloqueo en ese momento generó que no llegaran insumos, que no llegaran balas, que no llegaran armas, y por lo tanto había una superioridad militar que se expresó primero en Coro, después en Maracaibo y después generando la pérdida de Puerto Cabello, por cierto que el comandante era Simón Bolívar en ese momento, obliga a una capitulación. La capitulación Miranda la piensa como un repliegue táctico para recomponer las fuerzas. Es un ejemplo nuestro. Él mismo lo señala. Claro, pero además Bolívar también lo hace. Bolívar, después de la campaña Mirable, hace la migración oriente, hace un repliegue táctico, se refortalece, escribe la Carta de Jamaica y viene con la expedición de los Cayos. ¿Ok? No es algo nuevo. Pero además no es el único caso. Te voy a poner dos casos históricos más que hablan de cómo se actúa ante la superioridad que implica de alguna manera una preeminencia de una fuerza terrestre, naval, aérea en nuestro caso, y cómo debemos actuar ante esa superioridad. Lenin, 1918. Acaba de producirse en 1917 la derrota del zar Nicolás II en Rusia. Y Lenin no tiene ejército, el ejército rojo, ese ejército que vemos hoy en Putin, no existía. Y Alemania, Inglaterra, Francia invaden las fronteras de Rusia. Superioridad militar, preeminencia en el campo terrestre, no existía como tal, estaba comenzando apenas la aviación militar. Y Lenin produce un repliegue, firma unos convenios y en esos convenios cede Lituania, Estonia y Estonia. Los cede, territorio. Los pierde. Los pierde, ¿ok? En un tratado, ¿no? Que se hace. Y eso permite contener a Inglaterra, a Francia y a Alemania. Y dedica con Trotsky a crear el Ejército Rojo que después produce el que triunfo. Además fue criticado al comienzo del tratado. Lo tildan de cobarde a Lenin. Exactamente, mira esto. ¿Qué hubiese pasado si Lenin, al contrario de esta interpretación de Sun Tzu que hizo él y que estamos haciendo nosotros y que yo llamo, insisto, paciencia estratégica, ante la superioridad en términos de saturación del espacio aéreo que nos hicieron, ¿no? Y ante, indudablemente, la cantidad, fueron 150 aeronaves las que articularon sobre nosotros. Eso es una diferencia 10-1 de nuestra Fuerza Aérea. Entonces era que un suicidio heroico. Imagínense que Lenin no hubiese hecho eso, no hubiese existido la Revolución Soviética. Y él lo explica después. Claro, ¿no? Segundo ejemplo, Ho Chi Minh y Nguyen Yak triunfan en Dien Bien Phu y derrotan a los franceses. Sin embargo, los Estados Unidos intervienen, Inglaterra interviene, Alemania interviene, y Ho Chi Minh se ve obligado en 1954, en el paralelo 17, a dividir Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Tarda 20 años en reorganizar el ejército. Ante la superioridad militar, en su momento crea un ejército y compensa en el campo la superioridad. No hace un suicidio heroico, como no lo hizo Lenin, como no lo hizo Miranda, como no lo hizo Bolívar, como no lo hizo Chávez en abril del 2002. Pudo haber resistido con los cadetes en Palacio de Miraflores y lo habían amenazado con bombardearlo como hizo Pinochet con Allende en Chile. Y prefirió que se lo llevara. Lo mismo hizo Nicolás. El alto mando político, el alto mando militar optó entre el suicidio heroico o la paciencia estratégica
Y fíjate lo que ha pasado. El suicidio heroico evitó la causa bellis, evitó la ruptura del gobierno institucional, evitó el caos y sobre todo, repito, evitó que en este momento Caracas por lo menos tuviera 80 o 100 mil víctimas. Sí, estamos hablando, nada de esto es improvisado. Además. Cobardía es el que teniendo la concepción militar decide sacrificar vidas humanas porque sí. Repito, nuestro alto mando político, nuestro alto mando militar, en una visión estratégica a largo plazo, decidió evitar un enfrentamiento inútil. No voy a irme a enfrentar en el escenario que ellos quieren, que era una guerra convencional. En una guerra convencional, la supremacía que tenían en cuanto a poder de fuego, en cuanto a capacidad aérea, en cuanto a capacidad de poder de fuego, nos hubiese arrasado y aquí no estuviéramos en este momento, ¿no? Y esto es importante, Cedeño, decirlo, porque como la guerra de cuartas, la guerra de precisión, tiene que ver con guerra cognitiva, se trata de decir que los venezolanos y nuestra Fuerza Armada y nuestro alto mando político, nuestro alto mando militar eran cobardes. No, lo que decidieron fue no generar un suicidio heroico que hubiese sido absolutamente infructuoso, porque el suicidio heroico hubiese permitido la causa bélica, el bombardeo indiscriminado de Caracas, trampa, ¿no? Además, el cambio de régimen. En cambio, tomar la decisión de la paciencia estratégica nos permite decir, uno, Delcy Rodríguez sigue siendo presidenta, mantiene el orden institucional. Dos, Venezuela es una sociedad en paz y en orden institucional. Tres, tenemos un gobierno absolutamente unido en términos de la unidad civil, militar, policial, que mantiene el orden. Y cuarto, lo más importante, lo que más le duele, ellos saben que somos los únicos capaces de mantener el orden y ellos necesitan petróleo y nos van a comprar el petróleo al precio que queremos. Ya no tenemos, porque va a haber un relajamiento de las medidas coercitivas unilaterales, no vamos a tener que evadir. Cedeño, te doy este dato. Por las medidas coercitivas unilaterales, nosotros le vendemos... Más de 1.200 medidas coercitivas, hay que decirlo. Correcto. Hay que verlo. Nosotros le vendemos a Chevron, que es la única que tiene una licencia OFAC de Estados Unidos, 850.000 barriles. Pero la presidenta Delcy Rodríguez indicaba el 15 de enero, cuando compareció ante la Asamblea Nacional, ante nosotros, que estamos vendiendo 1.200.000 barriles. Eso significa que fuera de la licencia que tiene Chevron por la OFAC, estamos vendiendo 350. Te doy este dato. Como esos 350 había que tratar de evitar el sobrecumplimiento de las medidas coercitivas, estábamos perdiendo por cada barril de petróleo, porque implicaba que el que traía el barco para cargarlo de petróleo no tenía que informar a dónde iba, porque si informaba podía pasar lo que nos pasó en diciembre. Con el secuestro de un barco. Entonces eso significaba que el que corría el riesgo de pagar el barco y traerlo, nosotros negociábamos a través de la ley antibloqueo y le bajábamos el precio del barril de petróleo en 15, 10 dólares por barril. O sea, que miren lo que significa haber tenido esa paciencia estratégica. Entonces, la paciencia estratégica permite, uno, que Delcy asuma, según el artículo 234, el carácter de presidenta encargada. Dos, nos permite mantener el orden institucional, el alto mando político y militar, junto con el alto mando policial en unidad, junto con la madre trabajadora, con el campesino, con la jefa de CLA, con el líder de calle, con el jefe de comunidad, con el jefe de VC, con la enfermera, con el médico, con el profesor, con el ingeniero, con el agricultor, manteniendo la estabilidad. Chávez nos lo decía, unidad, lucha, batalla y victoria. Mira, dice Robert Greene, ¿no? Avanza mientras negocias. Avanza mientras negocias. Nosotros vamos a otra pausa, pero al regreso quiero que definamos allí dos conceptos para quizás terminar de cuajar la explicación con el tema de la supremacía, ¿no? Se habla de dos términos precisos, supremacía aérea y superioridad aérea, pero no me los explique ahorita, me lo explica al regreso de esta pausa, ¿le parece? Muy bien. Continuamos aquí en el hall de la Academia con nuestro querido diputado, profesor, maestro, politólogo, Juan Romero. No se aparten, que ya regresamos.
Bueno, continuamos aquí en el hall de nuestra academia militar, con el fuego sagrado encendido de Bolívar, de Zamora, la llamada de Zamora, ¿te acuerdas? César Rengifo. Así es. Comandante Chávez la declamaba de una manera especial, espectacular. ¡Zamora! Lo has escuchado mucho, Juan Romero. ¡Aquí está tu llamarada! Aquí estamos con esta llamarada. Qué honor, querido profesor, compartir estos espacios aquí contigo. De verdad que es un honor. Pero bueno, quedamos en una pregunta al aire, ¿no? Dos términos que se manejan mucho para la comprensión y el manejo de, bueno, el análisis de los recientes hechos ocurridos el 3 de enero, que es supremacía aérea y superioridad aérea. ¿Qué podemos decir de esos dos términos para la comprensión del tema? Es importante que entendamos. Estamos en guerras de quinta generación. Las guerras de quinta generación son multioperaciones. Ya no es solo tierra, aire y mar. Ahora es espacio ultraterrestre. Porque eso tiene que ver con la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es el uso de la inteligencia artificial, es la computación cuántica, es los elementos de los chips de ultravelocidad que hacen análisis y armas mucho más modernas. Lo que nosotros vimos el 3 de enero es una muestra de supremacía. Utilizaron ondas, microondas de alta intensidad que prácticamente chamusquearon los chips de nuestros sistemas de radares, chinos y rusos. Al anular eso, al lograr esa supremacía, que tiene que ver, insisto, con lo último en tecnología de armamento militar, lo implementaron contra nosotros. ¿Qué hay en común en términos de esta acción de supremacía? La superioridad. Ellos complementaron esa supremacía tecnológica que tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial en la revolución en armamento militar, es decir, en la aplicación de la ciencia y la tecnología en el avance de todo lo que es el tema de comando, control, comunicación, información y articulación, el C4I, como lo llaman ustedes. Ese C4I fue un elemento que sobre la supremacía tecnológica nos lo intentaron anular. Eso no significó que no hubiese comunicación, sí hubo, porque una de las cosas que previó nuestro alto mando político y militar, y que además es obvio, es que lo primero que nos iban a atacar era el tema de comunicación. Nos crearon una especie de agujero negro, pero nosotros con otros tipos de comunicaciones mantuvimos la articulación. ¿Esto por qué lo digo? Porque la tesis que dice Trump, que sacaron a Maduro, al presidente Nicolás rápido, que no hubo comunicación de Maduro con el alto mando político militar, es absolutamente falso. Lo hubo. Y es una decisión de Nicolás y el alto mando político militar de no entrar al suicidio heroico ante la superioridad. ¿Cómo se manifiesta esa superioridad? Bueno, 150 naves sobre el espacio aéreo, generando un agujero negro, un vacío, ¿no?, en nuestros radares, que imposibilitaba que los aviones Sukhoi, que tienen una gran capacidad de fuego, pudieran despegar con tranquilidad. Eso tiene que ver con la comprensión. Ahora te pongo, ¿es esto cobardía? No. Porque entonces yo puedo preguntarle a los que no ven, ¿fue Lenin cobarde cuando en 1918 firmó el tratado? ¿Fue Ho Chi Minh cobarde en 1954? Imaginemos que los que le reprocharon a Lenin, que los hubo dentro del Partido Comunista de la Unión República Socialista Soviética, o los que le reprocharon a Ho Chi Minh dentro del Partido Comunista Vietnamita, la firma del convenio, imaginemos que si Lenin y Ho Chi Minh no hacen eso, no existiera, no hubiese existido la revolución bolchevique triunfante, no hubiesen tenido el papel que tenían los soviéticos en la derrota de los alemanes, del fascismo alemán entre 1939 y 1945, y no hubiese tenido el equilibrio que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le creó a los norteamericanos. Luego, Vietnam no existiera, tuviera Vietnam como está Corea, una Corea del Norte y una Corea del Sur. Porque en vez de optar por la paciencia estratégica, resalto el concepto, paciencia estratégica no es cobardía, es entender, me saturaron el espacio, lograron una supremacía aérea que me impide utilizar los elementos que tengo de respuesta
porque los Sukhoi están ahí, nuestro sistema Su-300 está ahí, los otros sistemas intermedios balísticos están ahí, nuestras naves estaban ahí. Pudieran haber optado al suicidio heroico y da la excusa perfecta para una masacre. Y estuviéramos todavía recogiendo muertos como está Libia, como está Siria. Ahora, en términos de saturación del espacio aéreo, un término que se maneja mucho en este nuevo tipo de tecnología de guerra, hay casos similares. No tienen que ver específicamente de manera taxativa con lo que ocurrió en Venezuela, pero tenemos casos como el de Ucrania. Claro, el de Israel porque es guerra Irán. de quinta generación. Fíjate, ¿qué es lo que hace Rusia, la Rusia de Putin con Ucrania? Le satura con drones, con misiles hipersónicos que además no siguen la trayectoria clásica de una parábola, sino que por la inteligencia artificial, la supremacía tecnológica, pueden subir, bajar. Y eso es lo que ha contenido a los ucranianos a pesar del apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero no es el único caso. A ver, cuando Irán ataca a Israel como una consecuencia de la operación de asesinato violatoria del derecho internacional contra Soleimani, satura el espacio de Israel y el escudo de hierro, la gran estructura del sistema Patriot, colapsa. Pero los israelíes después se la aplican también a los iraníes. Y ahí hay una diferencia. Pero además se habla del tema de la incursión, ¿no?, de elementos de inteligencia para neutralizar a los líderes, que no ocurrió aquí en Venezuela. Correcto, es ahí la diferencia entre la acción, también la operación multiforme, la operación de dominio complejo que desarrollan contra Irán a la que desarrollan con nosotros. En Irán hay una penetración de los organismos de inteligencia, una penetración del Mossad, un contacto con alguna de las bases poblacionales para delatar y atentar, y efectivamente lo hicieron. Mataron a unos científicos que llevan adelante el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, mataron a algunos generales de la Guardia iraní. Aquí, ¿por qué no lo hicieron? Es la pregunta acá. Y entonces aquí vemos el tema de la guerra cognitiva. Dice Trump, es que los operativos nuestros de la CIA tenían rato. Pero yo veo y me alegro mucho pasó de allí? eso. ¿No lograron penetrar? Veo vivo y actuando y manteniendo el orden, veo al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Sigue siendo el ministro. Mi general en jefe, Padrino López, sigue siendo el comandante del ministro del Ejército. Delcy Rodríguez sigue siendo vicepresidenta. Jorge Rodríguez sigue siendo presidente de la Asamblea. Están todas las instituciones funcionando. Los gobernadores siguen siendo gobernadores. Yo estoy vivo, yo soy parte del alto mando político como diputado que soy. Obligaron a los Estados Unidos a venirse al terreno nuestro. Lo cual significa que su tal inteligencia no fue tan inteligente, porque si la operación se trataba en profundidad de descabezar, como exitosamente, lo repito, lo hicieron en Libia, en Irak, en Afganistán y en Siria, ¿por qué no lo hicieron aquí? Es la pregunta que tienen que contestarse. Tendrá que ver con el escudo cognitivo, simbólico, que representa la unidad Bolívar, Chávez, Nicolás y la unidad civil, militar, policial. ¿No tendrá eso también que ver con la declaración de Trump que dice, me tengo que entender con Delcy, con la revolución bolivariana, porque son los únicos capaces de mantener el orden? Y eso es cobardía. ¿Quién está perdiendo? ¿Quién queda ante la opinión pública develado como un país agresor que violentó el espacio aéreo, que bombardeó alrededor de objetivos civiles, que violentó los convenios de Viena que aseguran la inmunidad, que violentó la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, numeral 4, de que debe buscarse la solución pacífica, que violentó el derecho internacional humanitario aprobado en la Convención de Ginebra, la tercera Convención de Ginebra de 1949? ¿Fue Venezuela? No, fue Estados Unidos. Ahora, en el libro precisamente de Robert Greene, habla de llevar la guerra al plano moral y no al plano de ellos. Ahí es donde nosotros estamos llevando, o el alto mando político y militar está llevando la guerra al plano moral. La paciencia estratégica la llevamos al plano moral. Cuando Nicolás, mira el triunfo, y esto ha sido un elemento que ha pasado desapercibido. Secuestran a Nicolás el sábado 3 de enero, es cierto. Vuelvo y repito la analogía.
Nos secuestraron al rey, pero no significa que el juego de ajedrez ha terminado. Aquí estamos, siguiendo el juego de ajedrez. Y fíjate, lo muestran esposado el sábado, el domingo y el lunes cuando comparece ante el Tribunal de Nueva York. ¿Y qué hace Nicolás? Lo que dice mi franela. Soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela. Fui secuestrado en mi casa. Soy un prisionero de guerra. ¿Qué significa esto? Que yo no lo puedo someter al escarnio público. Entonces, la batalla moral la estamos ganando porque te pregunto a ti y a los que nos ven, ¿han visto otra imagen de Nicolás después del 5 de enero? ¿Por qué no la ven? Porque mostrar a Nicolás y a Cilia esposado es una violación del artículo 14 de la Tercera Convención de Ginebra de 1949. La batalla moral la estamos ganando. Y la estamos ganando a lo interno, porque ahora imagínate este escenario, Cedeño. Estados Unidos está en guerra en Siria, tiene una intervención en Siria, tiene buques dirigiéndose hacia el Golfo Pérsico, tiene operaciones en África, está apoyando a Taiwán en el conflicto que tiene con China, ¿verdad? Está apoyando a los israelíes en el tema de Gaza, tiene combatientes militares. Imagínate entonces ahora que en cada uno de estos escenarios, producto de la acción de Nicolás, que se transforma de presidente y símbolo de los venezolanos, Nicolás se transforma, escúchese bien, porque lo voy a decir bien lento, se transforma en el símbolo del siglo XXI en la lucha contra el ultrafascismo, que fue la misma expresión que estuvo a punto de destruir el mundo con Hitler. Es un símbolo, Nicolás, es un símbolo y además los símbolos de dignidad. Que hizo. Un llamado a la paz, un llamado a calma y cordura, como siempre correcto. señalaba. Entonces, no caímos en la concha de mango del suicidio heroico, resistimos con inteligencia, paciencia estratégica. Eso es más valeroso que mandar a soldados y a civiles a morir, porque repito la cifra, solo con los cálculos que hice sobre Katia, Petare y aquí el Valle, estamos hablando de entre 15.000 y 40.000 muertos civiles. Y que además usted señalaba un elemento bien importante. El tiempo que duraron tampoco le fue tan fácil como han señalado ellos. No, una operación rápida, a ver, 150 minutos. Yo no sé si es que Cedeño, como yo soy politólogo e historiador y no soy matemático, pero creo que 150 minutos no son 2 horas y media. Tú que eres militar, esa es una operación rápida. 2 horas y media me tardo yo en hacer 21 kilómetros. O sea que de alguna manera, de manera muy estratégico, respondimos. Claro, y seguimos respondiendo. Respondimos evitando un mal mayor además. Claro, entonces fíjate, evitamos el suicidio heroico que hubiese significado sacrificar a nuestros pilotos, generar un bombardeo que victimiza a toda Caracas y caotiza. 2, mantenemos el gobierno, porque la paciencia estratégica nos permite poner a funcionar el mecanismo institucional y sigue siendo Delcy nuestra presidenta encargada. Se mantiene el orden y la paz. Y cuarto, lo repito, lo subrayo, obliga a Trump a enviar a su gente a discutir con nosotros. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos entendemos? Ustedes son los únicos que mantienen el orden y la paz. No me van a causar un caos como el que tengo en Libia. No me van a causar un caos como el que tengo en Siria. No tengo un caos como el que tengo en Irak. No tengo un problemón como el que tengo en Afganistán. Está Venezuela absolutamente en paz, con un gobierno revolucionario direccionando a través de Delcy Rodríguez. Agarra ese trompo en la uña. Como buen maracucho, ¿no? Agarra ese trompo en la uña. Miren, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, usted ha hecho énfasis en una palabra clave en todo este pequeño conversatorio, que es el tema de la paciencia estratégica. Hablando de la paciencia estratégica, ¿qué ha significado esa paciencia ya como resultado tangible hoy, ¿no? en estos meses que van de febrero, ¿no? Los resultados tangibles. ¿Qué hemos visto? ¿Qué ha significado esa victoria de la paz y esa paciencia estratégica en resultados que podamos medir? No me lo respondo ahorita, me lo responde después de esta pausa. Continuamos con el historiador, político historiador Juan Romero desde el hall de nuestra Academia Militar de Venezuela. No se aparte.
continuamos con más de este programa especial, estamos llegando ya al final, pero habrá temas para seguir desarrollando. Esperamos novenos dentro de 8 años más. Espero que no sean eso, que rompamos ese paradigma y volvamos a encontrarnos, porque bueno, además la patria lo amerita. Este es un buen año para volvernos a encontrar. Ahora en junio viene el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Bueno, espero su invitación allí. Con gusto. Espero su Seguro que invitación sí. allí. Además me fascina el tema bolivariano, el tema de lo que significó ese Congreso. Y lo que significa. La unidad como polo Claro. estratégico para debatir de tú a tú con las grandes potencias del mundo. Quedamos en una pregunta, mi querido profesor y maestro, ¿no? En términos tangibles, ¿qué resultados tenemos ya en base a esa paciencia estratégica que tomamos la decisión? Porque bueno, todo ha sido meticulosamente analizado y pensado, por decirlo de alguna manera. Lo primero en el término de resultados tangibles es que no fuimos al terreno en el que ellos querían que cayeran. Que es, repito, es el mismo terreno que ha sido exitoso en Libia, en Irak, en Siria y en Afganistán. Que es el terreno donde ellos pueden desarrollar sus capacidades bélicas máximas y fragmentar el país, generar caos. Aquí no ocurrió. Aquí secuestran a Nicolás, lo repito, nos secuestran al rey de la partida de ajedrez, pero el juego no termina. Nosotros seguimos, en este caso, con la dama, con el alfil, con la torre, con nuestros peones, con nuestros caballos, seguimos manteniendo el orden. Segundo, llevamos la bandera de la supremacía moral. La denuncia de Venezuela ante la violación flagrante del derecho internacional, de la diplomacia, de los mecanismos de resolución pacífica que establece la Carta de las Naciones Unidas, la violación de todos los elementos, ¿no? La llevamos nosotros. Tercero, tanto es así, lo repito y lo subrayo, que Trump envió primero, telefónicamente hizo que Marcos Rubio llamara a Delcy Rodríguez. No llamó a María Corina Machado. Que además han bajado el tono de sus Los han silenciado. ¿Por qué los silencian? Porque, repito, el único que puede mantener y evitar el caos de la sociedad venezolana, y no les interesa un caos en lo que ellos consideran su patio trasero y aquí hay una perspectiva geopolítica, somos nosotros. Es la revolución bolivariana la que asegura, bajo el concepto de diplomacia de paz, el mantenimiento del orden y la gobernabilidad. Entonces, en tercer término, esa condición de que nosotros tenemos la estructura, tenemos la mayoría de las gobernaciones, tenemos la mayoría de las alcaldías, tenemos la representación del Poder Legislativo, de los consejos municipales, la Asamblea Nacional, tenemos absoluto control, unidad civil, militar, policial, unidad de mando, alto mando político, alto mando militar, no hay fraccionamiento. No está dividido el país, hay integridad territorial, las fronteras se mantienen protegidas, nuestra Fuerza Armada con su capacidad de disuasión intacta por la decisión de la paciencia estratégica. Eso obliga a Trump a, primero, Marcos Rubio llamó a Delcy para entenderse, el propio Trump habló con Delcy, envía al director de la Agencia Central de Inteligencia a hablar con nosotros. Envía a una embajadora que está como jefe de misión, no es embajada todavía, no hay relación plena, pero envía a una jefe de misión que está entendiéndose con nosotros. Quinto, como consecuencia de eso, de que ellos han tenido que venir a discutir con nosotros, y aquí debo decir, no es que haya una epifanía, una claridad, un acto divino donde Trump dice, bueno, es que yo ahora comprendo la revolución bolivariana y entiendo el gobierno que encabeza la compañera Delcy Rodríguez y entiendo que son los garantes de la paz y la estabilidad. Y entiendo el alcance de la revolución. No, es interés estratégico. Y eso tiene una explicación geopolítica. Estados Unidos tiene un consumo de 20 millones de barriles de petróleo, produce solo 12. Compra 8 millones en el mercado internacional. De esos 8 millones, el 65% lo compra de Kuwait, Qatar, Omar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y pasan por el estrecho de Hormuz, controlado por Irán. Está amenazando a Irán con una guerra y Irán ha dicho, me atacas, cierro el estrecho de Hormuz. El barril de petróleo se dispara a 300, 400 dólares. No les llega petróleo, es decir, tienen un déficit de 8 millones. Eso es un déficit de su maquinaria militar. Es un déficit de su maquinaria económica. Industrial, por supuesto. Y entonces tienen el escenario con nosotros.
Nicolás, y esto es importante, eso se llama, en la paciencia estratégica se llama inteligencia estratégica. Nicolás había planificado desde noviembre y diciembre, lo dijo Delcy cuando presentó la memoria y cuenta el 15 de enero, el reto admirable 2026. El reto admirable 2026, ¿qué era, Cedeño? Era intentar disminuir las medidas coercitivas unilaterales, ofrecerle el petróleo que necesita Estados Unidos en esta competencia que tiene con Rusia y con China y con obligándolo Irán, a negociar obligándolo a negociar en nuestros términos, permitir que con las inversiones nosotros, mira, te puedo dar este cálculo, que también lo hice. Nosotros tenemos aproximadamente 15.000 pozos, unos en mayor producción, otros en menos, y explica eso, 1.200.000. Nuestra meta en el 2036, 6 años, 10 años más, es llegar a más de 3 millones. Para reactivar, para poner en operación adecuada cada uno de esos 15.000 pozos que ya están, se necesita una inversión entre 1.5 a 3 millones. Eso hace más de 35.000 millones de dólares. ¿Los tenemos? No. ¿Quiénes lo tienen? Norteamericanos, franceses, ingleses, alemanes, canadienses, japoneses, chinos, rusos, turcos, vengan. Que además lo hemos dicho. Vengan. No es nada más con los Estados Unidos. ¿No? Entonces a ellos les conviene y a nosotros también. Claro. En el plan Reto Admirable 2026, que era el plan prospectivo de Nicolás, que estaba en articulación con el plan de la patria hasta el 2030, elevar la producción a 3 millones de barriles exigía una negociación con quienes nos tienen la pata en el cuello. Norteamericanos, franceses, ingleses, alemanes, canadienses, japoneses, italianos. ¿Contamos con aliados? Sí, China, Rusia, Irán, Turquía, Sudáfrica, India, pero no es suficiente. Y entonces Delcy, en base al plan prospectivo, a la paciencia estratégica, a la inteligencia estratégica, que permite que sigamos siendo gobierno, que no hayamos caído a donde nos querían llevar, que era una confrontación 1 a 1 con una superpotencia que nos hubiese borrado, que hubiese colapsado, entonces era un sacrificio inútil. Ahora, en términos militares, ¿quién gana la guerra partiendo de esa perspectiva? Gana la guerra el que, 1, tenga mayor capacidad de resistencia, 2, el que tenga más inteligencia estratégica, y 3, es lo más importante, quien saca al otro del escenario donde quiere llevarte y lo trae al escenario donde tú te sientes. Lo pongo de nuevo. ¿Quién necesita petróleo? Estados Unidos. ¿Quién tiene petróleo? Venezuela. ¿Quién necesita inversiones para explotar ¿Quién necesita todos esos recursos? Nosotros. ¿Quiénes tienen recursos? Ellos. Entonces es un ganar-ganar en términos de negociación. Es bajar la conflictividad y es la primera vez que los hemos hecho. Noviembre de 1820. Simón Bolívar encarga a Antonio José de Sucre a negociar con Pablo Morillo el reconocimiento del Estado. Pasar del decreto de guerra-muerte, que es un escenario de confrontación total, fratricida, nos había costado más de la mitad de la población, buscar un armisticio, recomponer fuerzas e ir a una ofensiva. El resultado, la batalla de Carabobo, la retoma de Maracaibo después que la perdemos en 1822, el inicio de la campaña del sur, Pichincha, Boyacá, Ayacucho y finalmente la imposición de la revolución. ¿Qué fue lo que usted me dijo? De la revolución nuestra en esta condición. No es cualquier cosa. Y eso es lo que estamos. La paciencia estratégica ha permitido entonces que vengan a negociar con nosotros. 2, que nosotros demos una muestra. La ley de amnistía es una muestra para flexibilizar las medidas coercitivas. ¿Eso es producto de la paciencia estratégica? Claro. Y 3, la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos que permite crear mayores posibilidades de inversión, permite crear, por lo tanto, un fondo para ajustar los sueldos y salarios y permite crear un fondo para infraestructura. Resultado posible, nos seguimos manteniendo y tenemos la posibilidad de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? 1, para traer a Nicolás y a Cilia secuestrados, violentando el derecho internacional público, negociar ese retorno, negociar el mantenimiento de la soberanía y la independencia sin perder nuestros activos de disuasión, sin sacrificar a la población civil,
sin generar destrucción de la infraestructura crítica nuestra. Resultado, Venezuela en este momento no es Libia, Venezuela en este momento no es Siria, Venezuela en este momento no es Afganistán, Venezuela en este momento no es Irak. Resultado, los venezolanos estamos en absoluta paz y tranquilidad con un gobierno institucionalmente fuerte, a pesar de que le secuestraron al rey de la partida de ajedrez. Repito, la partida no ha terminado. Termino con Bolívar. Pueblos libres vencen siempre imperios poderosos. Bueno, muchas gracias a nuestro querido profesor e historiador Juan Romero, ¿no? Un honor haberlo tenido aquí con esta claridad, ¿no?, meridiana de estos hechos acontecidos el 3 de enero. Estamos claros con lo que significó la paciencia estratégica, estamos claros porque ya tenemos resultados tangibles de lo que ha significado, ¿no?, haber aplicado esa paciencia estratégica. La ley de amnistía, la ley orgánica de hidrocarburos. La ley orgánica de hidrocarburos y todo lo que eso ya Ahora representa. viene la ley de derechos económicos especiales, que tiene que ver con la protección del tema de precios, etcétera, la inversión de los actores privados. Es decir, viene un conjunto de leyes, viene un nuevo código orgánico procesal penal, viene un código civil, viene un código electoral. Es decir, la estabilidad, la paciencia estratégica nos permite asegurar la paz, la gobernabilidad y la tranquilidad y serenidad, con el mantenimiento del orden gracias a la unidad del alto mando político y alto mando militar. Yo creo que esto es poner en práctica, ¿no? Yo quiero de alguna manera también decirlo, poner en práctica lo aprendido. Poner en práctica lo aprendido. Hay algo que usted señalaba, ¿no? Nos estábamos despidiendo, pero no quiero terminar el programa sin resaltar esto, ¿no? Pareciera que todo fue improvisado. No. No. Hay que decirlo, esto hay que recalcarlo, todo ha sido planificado. Ninguna decisión es tomada a la ligera. No, no. Es producto de la práctica, es producto de la planificación, de la estrategia. Audacia en el plan. Yo también quiero referirme a Bolívar como buen bolivariano, amantes de nuestro padre libertador, ¿no? Bolívar decía audacia en el plan. Mire lo que decía mi querido maestro. Estoy seguro que tú te lo sabes, ¿no? Pero Bolívar decía audacia en el plan y prudencia en la ejecución. Es decir, todo esto ha sido planificado y prudentemente una instrucción, ejecutado. Por cierto, te la complemento, una instrucción dedicada exclusivamente a Sucre, a propósito de la campaña del sur. A propósito, mira, entre historiadores te veréis, entre llaneros y maracuchos te veréis. Hay que cerrar con estos lazos de amistad y camaradería que existe entre nosotros en esta unión que creó el comandante Chávez. Así que no me queda más que darte las gracias. No sé si quieres algunas palabras finales, mi querido profesor. Gracias, con Chávez. Date el honor de que cierres. Mira, dos cosas que yo creo que es importante. El escudo de mi universidad dice algo que yo voy a ampliar acá. Dice postnubila feus, después de las nubes el sol, después de la tormenta siempre viene la calma, y después del 3 de enero nosotros estamos en calma y lograremos traer a Nicolás y a Cilia, lograremos reconocer, que se reconozca y se respete nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y nuestra independencia por la paciencia estratégica. Con Lenin, con la experiencia de Lenin y con la experiencia de Ho Chi Minh, entendemos que la soberanía tiene un nuevo campo de expresión. No es lo económico, no es solo lo territorial, no es solo lo cultural, ahora también es la soberanía espacial, y eso debe llevarnos a pensar en el uso de la inteligencia artificial para que no se produzca de nuevo una sobresaturación de nuestro espacio aéreo, que no se produzca y reducir la superioridad que demostraron el 3 de enero. Todo podemos hacerlo, todo podemos hacerlo. Nosotros frente a esta llamarada bolivariana decimos que venceremos. Nos despedimos pues. Gracias a todos.